Mi prometido canceló nuestra boda por mensaje de texto 1 hora antes, diciendo que todo había sido una apuesta con sus amigos para ver si yo decía sí. El aire en la suite nupcial olía a laca, a lirios blancos y a la promesa de un para siempre. Me miré en el espejo de cuerpo entero, un reflejo que apenas reconocía. El vestido de satén marfil caía en cascada hasta el suelo, cada perla y cada hilo de encaje, cosidos a mano, con un cuidado que parecía casi sagrado. Mi cabello estaba recogido en 1900, un peinado elegante y complicado que había llevado 2 horas perfeccionar, y el velo, delicado como una telaraña cubierta de rocío, esperaba sobre un maniquí de terciopelo. Era la imagen perfecta de una novia, feliz, radiante, a punto de caminar hacia el hombre de mis sueños. Afuera, más allá de la puerta de roble macizo, podía escuchar el murmullo suave de las voces de mi madre y de Sofía, mi dama de honor y mi mejor amiga desde la infancia. Sus risas eran como campanillas, teñidas de esa emoción nerviosa que precede a los grandes momentos. Todo estaba listo. 200 invitados esperaban en el jardín histórico que habíamos reservado con 1 año de antelación, bajo un arco de rosas pálidas que olían a cielo. La orquesta de cámara ya estaría afinando sus instrumentos. El sol de la tarde de junio proyectaba una luz dorada y cinematográfica a través de los altos ventanales. Era irreal. Era perfecto. Mi relación con Javier siempre se había sentido así. Perfecta. Demasiado perfecta. Quizás, si me hubiera detenido a pensarlo. Nos conocimos en una gala benéfica. Él era arrolladoramente encantador, con una sonrisa que podía desarmar al más cínico y una ambición que ardía en sus ojos. Era un empresario en ascenso, el tipo de hombre que aparecía en las revistas de negocios, elogiado por su audacia y su visión. Me cortejó con una intensidad que me dejó sin aliento. Cenas en restaurantes exclusivos, viajes de fin de semana a París en jet privado, regalos extravagantes que aparecían en mi puerta sin motivo aparente. Yo, que siempre había llevado una vida cómoda pero discreta, me vi arrastrada a su mundo de ostentación y glamour. Al principio, era embriagador. Me sentía la protagonista de una película romántica. Él me hacía sentir la mujer más especial del planeta. «Eres mi ancla, mi inspiración», me decía, susurrándolo en mi oído mientras bailábamos en alguna terraza con vistas a la ciudad. «Contigo a mi lado, siento que puedo conquistar el mundo». Y yo le creí. Creí cada palabra. Mis padres fueron más cautelosos. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de un juicio impecable, lo observaba con una mirada analítica que a Javier parecía divertirle. «Tu padre es de la vieja escuela», me dijo una vez riendo. «No te preocupes, me lo ganaré». Y pareció hacerlo. Se esforzó por recordar los intereses de mi padre. Le trajo puros cubanos de un viaje de negocios. Habló con él de finanzas y mercados globales. Mi madre, por otro lado, estaba encantada. Veía a un hombre que adoraba a su hija, que la colmaba de atenciones. ¿Qué madre no querría eso? La propuesta de matrimonio fue tan espectacular como todo lo demás. En un yate, al atardecer, con un anillo de diamantes tan grande que al principio me pareció de fantasía. Lloré, por supuesto. Le dije que sí 1 millón de veces. Y desde ese momento, la planificación de la boda se convirtió en el proyecto personal de Javier. Yo quería algo íntimo, elegante. Él quería un evento. «Nuestra boda tiene que ser la boda del año», insistía. «La gente tiene que hablar de ella durante décadas. Es una declaración, mi amor. Una declaración de lo que somos». En ese momento, pensé que se refería a una declaración de nuestro amor. ¡Qué ingenua fui! Mi teléfono, que había dejado sobre el tocador, vibró suavemente. Una sonrisa tontorrona se dibujó en mi cara. Seguramente era él. Un último mensaje de «Te amo, te veo en el altar». Deslicé mis dedos por la pantalla, el corazón latiéndome con una mezcla de nervios y una felicidad abrumadora. Pero el mensaje no era una declaración de amor. Era una línea de texto. Fría, impersonal, brutal. «Javier, lo siento, no puedo hacer esto. Cancela todo». Lo leí 1 vez, 2 veces. Las palabras no encajaban. Eran de un idioma extranjero que no podía procesar. Mi cerebro se negaba a aceptarlas. ¿Una broma? Tenía que ser una broma de mal gusto de uno de sus amigos. Una novatada de última hora. Pero la vibración de mi mano que sostenía el teléfono me decía que no. Era real. Mi pulgar tembloroso se movió casi por voluntad propia, escribiendo una respuesta. Yo. «¿Qué? Javier, ¿de qué estás hablando?»
¿Es una broma? La respuesta fue casi instantánea, y fue esa respuesta la que rompió el suelo bajo mis pies, la que hizo que el mundo entero se inclinara sobre su eje y se hiciera añicos. Javier, no es una broma. La boda, todo. Fue una apuesta. Con los chicos. Apostamos a que podía conseguir que la princesita dijera sí. Y gané. Dales mis saludos a tus padres. El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó sobre la alfombra de felpa con un ruido sordo. El aire fue succionado de mis pulmones. El olor a lirios de repente se volvió nauseabundo, sofocante. El reflejo en el espejo ya no era una novia radiante, era una idiota, una payasa con un vestido de miles de dólares. Cada momento de nuestra relación pasó ante mis ojos como un torbellino, pero esta vez teñido con la verdad nauseabunda. Cada te amo, cada regalo, cada promesa, mentiras, todo. Era una actuación, un juego, una apuesta. La palabra resonaba en el silencio de la habitación. Apuesta. Yo era una apuesta. Mi amor, mi confianza, mi futuro. El premio en un juego vulgar entre hombres con demasiado dinero y muy poca alma. La humillación fue una ola física, un calor que me subió por el cuello y me quemó la cara. Sentí que iba a vomitar. Me tambaleé hacia atrás y me dejé caer en un sillón de terciopelo. El peso del vestido de repente se sentía como una armadura de plomo. La puerta se abrió y las risas de mi madre y Sofía se cortaron de golpe. «Cariño, ¿qué pasa? Estás pálida como un fantasma», dijo mi madre, corriendo a mi lado. Sofía la siguió, su rostro lleno de preocupación. No podía hablar, no podía formar las palabras. Simplemente señalé el teléfono en el suelo. Sofía lo recogió, leyó la pantalla y su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una furia tan pura y helada que casi me asustó. Le pasó el teléfono a mi madre sin decir una palabra. Vi cómo los ojos de mi madre se abrían de par en par, cómo su mano volaba a su boca. El sonido que hizo fue un pequeño grito ahogado, el sonido de un corazón de madre rompiéndose. Y entonces, en medio del shock y el dolor desgarrador, algo más comenzó a burbujear en mi interior. Una emoción fría y afilada como el hielo. Rabia. Una rabia tan profunda y clara que quemó las lágrimas antes de que pudieran caer. Me levanté. El movimiento fue rígido, robótico. Caminé de vuelta al espejo. Miré más allá del maquillaje perfecto, del peinado impecable, del vestido de novia. Miré mis propios ojos y por primera vez en mucho tiempo vi algo que había olvidado que estaba allí. Vi a la nieta de mi abuela, una mujer que había construido un imperio textil desde la nada, con pura determinación y astucia. Vi a la hija de mi padre, un hombre cuya discreción era legendaria, pero cuya influencia se extendía por los pasillos del poder financiero y político, como raíces invisibles, pero inquebrantables. Javier, el brillante y audaz Javier, había cometido un error de cálculo monumental. Él pensaba que la apuesta era sobre mí. Pensaba que el premio era demostrar a sus amigos superficiales que podía conquistar a la chica de la familia rica y respetada. Pero ese nunca fue el verdadero juego. El verdadero juego, su verdadero objetivo, siempre fue el acceso a mi mundo, el prestigio, las conexiones, el poder silencioso que mi familia ejercía. Él no se estaba casando conmigo, estaba intentando fusionar su marca con la nuestra. Y en su arrogancia, en su prisa por reclamar su victoria a través de un mensaje de texto cruel, me había subestimado por completo. Había subestimado a mi familia. Nos veía como gente de dinero viejo, quizás un poco blandos, un poco anticuados. No entendía que el dinero viejo no sobrevive durante generaciones siendo blando. Sobrevive siendo más inteligente, más estratégico y, cuando es necesario, infinitamente más despiadado que los advenedizos como él. Una sonrisa lenta y carente de humor se dibujó en mis labios mientras miraba mi propio reflejo. Él creía que había ganado la apuesta. ¡Qué adorable! No tenía ni idea de que acababa de empezar una guerra que no podía ni empezar a comprender. Pensó que me había roto. Pero lo único que había roto era el sello de la caja de Pandora. Él quería jugar. Perfecto. El juego acababa de cambiar. Y yo, la princesita, el premio, estaba a punto de escribir las nuevas reglas. Él no solo había cancelado una boda, había firmado su propia sentencia. Mi madre y Sofía me miraban, sus rostros una mezcla de horror y furia protectora. Por un momento, el silencio en la suite fue absoluto. Un vacío pesado y denso, donde un minuto antes flotaba la alegría.
El zumbido de mi propia rabia era lo único que escuchaba. Un ruido blanco y agudo en mi cabeza. «Voy a matarlo», siseó Sofía, y la ferocidad en su voz era tan real que por un segundo creí que saldría corriendo de la habitación para buscarlo. «No, en serio. Dime, ¿dónde está? Voy a buscarlo y lo voy a destrozar con mis propias manos». Mi madre, por otro lado, se acercó y me rodeó con sus brazos. Su abrazo era tembloroso, pero firme. «Oh, mi niña, mi pobre niña». Me aparté suavemente. No quería consuelo. El consuelo era para las víctimas, y yo me negaba a ser una. «No», dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi metálica. «Nadie va a matar a nadie. Y no soy una pobre niña. Fui una tonta, pero eso se acabó ahora mismo». Caminé hacia la puerta. Mi mano, cubierta por un guante de satén, se posó en el pomo del latón frío. «¿Qué haces?», preguntó mi madre, con pánico en la voz. «¿A dónde vas?». «Afuera», respondí sin darme la vuelta. «Hay 200 invitados esperando una boda. Alguien tiene que decirles que se ha cancelado». «No puedes salir así», exclamó. «Deja que tu padre se encargue, o yo. Por el amor de Dios, estás en tu vestido de novia». «Exactamente», dije, y abrí la puerta. «Quiero que me vean. Quiero que todos lo vean». El murmullo de los invitados se convirtió en un silencio repentino y total. Cuando pisé el umbral del gran salón que conducía al jardín, fue como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio del universo. 200 cabezas se giraron en mi dirección. Pude sentir sus miradas, una fuerza física que me recorrió de la cabeza a los pies. Vi rostros confundidos, preocupados. Vi a mi padre, que estaba cerca de la entrada del jardín, girarse bruscamente. Su expresión tranquila se tensó al instante al ver mi cara. Él lo supo. En un solo vistazo, sin necesidad de una sola palabra, lo supo todo. Avancé por el pasillo de mármol, el tren de mi vestido susurrando detrás de mí como un fantasma. Cada paso era deliberado, medido. No me tambaleé, no lloré. Mantuve la cabeza alta, la espalda recta, mis ojos barriendo la multitud. Localicé a los amigos de Javier, un grupo de hombres con trajes caros y sonrisas engreídas, agrupados cerca de la barra. Sus sonrisas vacilaron al verme. La confusión se apoderó de sus rostros. «Perfecto». Mi padre se movió para interceptarme, su rostro una máscara de preocupación controlada. «Hija, vuelve adentro. Yo me encargo de esto». Puse mi mano en su brazo. «No, papá. Tengo que hacerlo yo». Me miró fijamente durante un largo segundo, buscando grietas en mi compostura. No encontró ninguna. Vio la misma determinación de acero que reconocía en el espejo cada mañana. Asintió una sola vez. Un gesto minúsculo pero cargado de un significado inmenso. Era un traspaso de poder, una aprobación. Se hizo a un lado y me dejó pasar. Me detuve en lo alto de los escalones que bajaban al jardín. El sol de la tarde me dio de lleno en la cara. La orquesta, que había estado tocando una pieza suave de Vivaldi, se detuvo con una nota discordante. Tomé el micrófono del atril que se había preparado para los discursos. El ligero feedback resonó en el silencio. «Buenas tardes a todos», comencé, mi voz clara y firme, amplificada por el sistema de sonido. «Gracias por venir a celebrar lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida». Un murmullo incómodo recorrió a los invitados. Debido a circunstancias imprevistas y a una revelación de última hora sobre el verdadero carácter del hombre con el que iba a casarme, continué, mirando directamente al grupo de amigos de Javier. «La boda no se llevará a cabo». Vi cómo se ponían pálidos. Uno de ellos derramó su copa de champán. «Les pido disculpas por las molestias que esto les haya causado. Sin embargo, hemos pagado por este hermoso lugar, por esta comida maravillosa y por esta música excelente. Mi familia y yo insistimos en que se queden, coman, beban y disfruten de la tarde como nuestros invitados. Consideren esto, no una boda cancelada, sino una celebración de la verdad y de la importancia de la integridad». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. «Gracias». Apagué el micrófono y se lo devolví a mi padre. El silencio se rompió con un aplauso vacilante, iniciado por uno de los viejos amigos de mi padre. Pronto, otros se unieron, y en cuestión de segundos, todo el jardín estaba aplaudiendo. No era un aplauso de celebración, sino de apoyo, de respeto. Me di la vuelta y volví a entrar, sin mirar atrás. De vuelta en la suite, la adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por un cansancio gélido.
Sofía estaba al teléfono. Su voz era un látigo. Sí, cancelado. Cancelado. No me importa la política de cancelación. Le enviaré la factura a Javier Montes. Él puede pagarla con las ganancias de su última apuesta. Colgó con fuerza. Ayúdame con esto, le dije, señalando la cremallera de mi vestido. Mientras Sofía desabrochaba los cientos de botones diminutos, sentí como si me estuviera quitando una armadura. Debajo, me sentía expuesta y frágil, pero también extrañamente ligera. Me quité el vestido, lo dejé caer al suelo sin cuidado, y me puse unos vaqueros y una camiseta que mi madre había traído de casa. La transformación fue instantánea. La novia desapareció. Quedaba yo. Tu padre está manejando a la prensa, dijo mi madre, entrando de nuevo. Ha emitido una declaración simple. La boda ha sido cancelada por mutuo acuerdo, sin detalles. Bien, dije. Javier espera que yo tenga un colapso público. Que llore, que grite, que lo exponga en redes sociales. Espera un drama. Eso me haría parecer inestable, y a él, el tipo que esquivó una bala. No le voy a dar esa satisfacción. Sofía se sentó a mi lado. Entonces, ¿cuál es el plan, generala? Porque tienes una mirada en los ojos que me dice que hay un plan. Lo hay, afirmé. Javier no me quería a mí, Sofía. Quería el nombre de mi familia. Quería las conexiones. Quería la legitimidad que el apellido de mi padre le daría a sus negocios de alto riesgo. Su empresa está construida sobre una base de percepción y confianza de los inversores. Vamos a quitarle eso. ¿Cómo?, preguntó mi madre, su preocupación ahora teñida de una pizca de temor. No con un escándalo, le aseguré. Con precisión quirúrgica. Papá y yo necesitamos hablar. Esa noche entré en el estudio de mi padre. Era su santuario, un lugar de paneles de madera oscura, sillones de cuero y el olor a libros antiguos y a éxito silencioso. Él estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, no leyendo ni trabajando, sino simplemente esperando. Sobre el escritorio había 2 copas y una botella de un whisky muy viejo y muy caro. Me sirvió un vaso y me hizo un gesto para que me sentara. No, hubo abrazos ni palabras de consuelo. Me miró como un igual. Tu abuela habría estado orgullosa de ti hoy, dijo. Su voz era un murmullo grave. Tenía la misma fuerza. Fue el mayor cumplido que me había hecho en mi vida. Me subestimó, dije, haciendo girar el líquido ámbar en mi vaso. Nos subestimó a todos. Los hombres como Javier siempre lo hacen, respondió mi padre. Viven en un mundo de ruido, de apariencias. No entienden el poder del silencio. Creen que porque no lo ostentamos, no lo tenemos. Es un error de novato. Hizo una pausa. Ya he hecho algunas averiguaciones. La apuesta era de $50,000, entre él y 3 de sus socios principales. El dinero no era el punto, por supuesto. Era el trofeo. Tú eras el trofeo. Sentí una punzada de la vieja humillación, pero la apagué. Era información. Era munición. Su empresa, Montes Capital, está a punto de cerrar una segunda ronda de financiación para su nuevo proyecto tecnológico. Continuó mi padre, como si estuviera discutiendo una transacción de negocios cualquiera. Necesita $20 millones. Ya tiene comprometidos a 15 de ellos. Los 5 restantes dependen de un inversor clave, un fondo de cobertura dirigido por un hombre llamado Marcus Thorne. ¿Lo conoces?, pregunté. Mi padre sonrió, una sonrisa delgada y sin alegría. Marcus y yo hemos jugado al golf los jueves durante los últimos 15 años. Es un hombre que valora, por encima de todo, la estabilidad y el carácter. Odia las sorpresas. Odia el drama. De repente, vi el camino a seguir, claro como el agua. Quiero los perfiles de cada inversor importante que tiene, dije. Cada miembro de su junta directiva, cada socio clave en sus proyectos actuales. Quiero saber con quién están casados, a qué clubes pertenecen, dónde pasan sus vacaciones sus hijos. Mi padre abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta delgada de color manila. La deslizó sobre la superficie pulida hacia mí. Ya está hecho. Los siguientes días fueron un borrón de actividad enfocada. Convertí mi apartamento en un centro de mando. Sofía, que trabajaba en relaciones públicas, se tomó una semana libre para convertirse en mi teniente. Juntas, trazamos un mapa de la red profesional de Javier. Era como un juego de ajedrez, y nosotras éramos las que movíamos las piezas en la sombra. No hicimos nada ilegal, nada difamatorio. Simplemente compartimos información. Hice una llamada a la esposa de uno de los principales socios de Javier.
una mujer con la que había servido en un comité de caridad. Hola, Cynthia. Solo llamaba para ver cómo estabas. Sí, ha sido un momento difícil, pero estoy bien. Solo quería que lo supieras personalmente antes de que escucharas rumores. Descubrí algunas cosas bastante preocupantes sobre la ética de Javier. No puedo entrar en detalles, pero te sugiero que le digas a Robert que sea extremadamente cuidadoso con los documentos que firma. Sofía utilizó sus contactos en la prensa financiera, no para filtrar la historia de la apuesta. Eso sería demasiado vulgar. En cambio, sugirió a un par de periodistas de investigación que echaran un vistazo más de cerca a las proyecciones financieras de Montes Capital. He oído rumores de que sus cifras de crecimiento podrían estar un poco infladas, les dijo casualmente durante un almuerzo. Podría ser una buena historia. Mi padre jugó su carta maestra. Durante su partida de golf semanal, mientras caminaba por el green del hoyo 17, le dijo a Marcus Thorne: Marcus, sé que estás considerando una inversión significativa en la empresa de Javier Montes. Como amigo, siento que debo decirte que mi hija iba a casarse con él. La boda fue cancelada en el último minuto. Han surgido problemas de carácter muy serios. Te insto a que hagas una diligencia de vida extrema. Extrema. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Empezamos a ver los resultados. Primero, fueron pequeños temblores. Una llamada telefónica airada de Javier, que bloqueé sin escuchar. Luego, a través de la vid, escuchamos que uno de sus socios se había retirado de un acuerdo. Luego otro. Los periodistas empezaron a hacer preguntas incómodas. El castillo de naipes de Javier, construido sobre la percepción de un éxito meteórico e imparable, comenzaba a tambalearse. Pero la venganza es un plato que te consume mientras lo cocinas. Una noche, una semana después de la boda cancelada, estaba sola en mi apartamento. Sofía se había ido a casa. El silencio era abrumador. La rabia que me había impulsado se había agotado, dejándome vacía y dolorida. Encendí mi portátil y, en un momento de debilidad, entré en su perfil de redes sociales. Y allí estaba, una foto publicada esa misma noche. Él, en un bar caro, rodeado de los mismos 3 amigos de la apuesta. Estaban levantando copas de whisky, sonriendo a la cámara. La leyenda debajo de la foto era una sola palabra: ganando. Fue como un puñetazo en el estómago. Toda la humillación, todo el dolor que había enterrado bajo capas de 1900. Estrategia fría y calculada, volvió a surgir con una fuerza violenta. Vi su cara sonriente y no vi al empresario despiadado. Vi al hombre que me había susurrado al oído que me amaba. Vi al hombre con el que había planeado un futuro, con el que había imaginado tener hijos. Las lágrimas que me había negado a derramar finalmente llegaron. Un sollozo seco y desgarrador escapó de mi garganta. Me acurruqué en el sofá, sintiéndome pequeña, estúpida y completamente rota. Por un momento, quise rendirme. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba rebajándome a su nivel? Tal vez debería simplemente desaparecer, mudarme a otra ciudad, empezar de nuevo y dejarlo ganar. El dolor era demasiado. La lucha era demasiado agotadora. Casi me convencí. Estaba a punto de cerrar el portátil, de borrar el número de mi padre, de llamar a Sofía y decirle que todo había terminado. Pero entonces, mis ojos se posaron de nuevo en la foto, en las caras sonrientes de sus amigos. La apuesta. No era solo Javier, eran todos ellos. Se habían reído de mí, habían brindado por mi humillación, me habían reducido a un objeto, a un número en una cuenta bancaria, y la tristeza se evaporó, reemplazada por algo mucho más duro, mucho más frío. Hielo. La rabia volvió, pero esta vez no era caliente e impulsiva, era una furia tranquila y glacial. El momento de debilidad había pasado, la duda había sido aniquilada. Se había acabado el juego sutil. Se habían acabado las indirectas y las semillas de la duda. Él quería ganar. Quería celebrar su victoria. Muy bien. Iba a darle un final de partida que nunca olvidaría. Mi padre me había dado una última pieza de información. Un as en la manga que me había aconsejado no usar a menos que fuera absolutamente necesario. Era un informe detallado de un investigador privado que había contratado años atrás, cuando Javier empezó a salir en los titulares. Mi padre, siempre cauteloso, siempre preparado. El informe detallaba algo que Javier había logrado enterrar muy, muy profundamente. Sus inicios. Antes de Montes Capital, había tenido otra empresa, una pequeña startup tecnológica. Una empresa que quebró, llevándose consigo los ahorros de una docena de pequeños inversores de clase trabajadora,
incluida la totalidad del fondo de pensiones de un hombre mayor. Javier lo había encubierto, pagando a la gente para que guardara silencio y borrando su participación de los registros públicos. Pero mi padre tenía los documentos, tenía los nombres, tenía los testimonios. Tomé mi teléfono. Mi mano estaba completamente firme. Ya no había más lágrimas, ya no había más dolor. Solo había un propósito claro y afilado. Marqué el número de Sofía. «Sofía», dije. Mi voz era baja y nivelada. «Tengo un trabajo para ti. Necesito que encuentres a un periodista. No uno financiero, uno de interés humano. El tipo de periodista que gana premios por contar historias sobre el hombre común, siendo aplastado por los poderosos». Hice una pausa, mirando la foto sonriente de Javier en mi pantalla. Es hora de que el mundo conozca la verdadera historia de cómo Javier Montes construyó su imperio. Sofía no tardó ni 24 horas. Era una depredadora en su campo, y cuando le di una misión, la ejecutó con una precisión aterradora. El periodista que encontró no era un bloguero en busca de clics, ni un columnista de cotilleos. Su nombre era Mateo Vargas, un reportero de investigación veterano de uno de los periódicos más respetados del país. Tenía una reputación de ser un perro de presa, conocido por historias que habían llevado a investigaciones parlamentarias y a la dimisión de directivos corruptos. Su especialidad eran las víctimas olvidadas del capitalismo salvaje. Era perfecto. «Quiere reunirse contigo», me dijo Sofía por teléfono, su voz vibrando de emoción contenida. «Mañana, en una cafetería discreta del centro. Dice que solo hablará contigo. Quiere escuchar la historia de tu boca y ver las pruebas con sus propios ojos». «Bien», respondí, mi corazón latiendo, con un ritmo pesado y constante. «Dile que estaré allí». Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de mi sala de estar, la carpeta manila de mi padre en mi regazo. La abrí bajo la luz de una sola lámpara. Los documentos estaban fríos al tacto. Eran fotocopias de contratos, correos electrónicos impresos, estados de cuenta bancarios y, lo más condenatorio, transcripciones de entrevistas con las personas que Javier había arruinado. Leí la historia de un maestro de escuela jubilado, el señor Morales, que había invertido los ahorros de toda su vida, $80,000 de su fondo de pensiones, en la primera empresa de Javier. El informe detallaba cómo Javier le había vendido un sueño de tecnología revolucionaria, cómo lo había engatusado con proyecciones falsas y promesas de seguridad. Cuando la empresa se hundió, el señor Morales lo perdió todo. Tuvo que vender su casa y mudarse con su hija. Su testimonio estaba lleno de una vergüenza y una desesperación que se me clavaron en el pecho. Había otros. Una madre soltera que invirtió el dinero del seguro de vida de su marido. Una joven pareja que usó el dinero ahorrado para la entrada de una casa. Todos ellos, gente común, trabajadora, atraída por la misma labia carismática que a mí me había engañado. La diferencia era que yo había perdido mi orgullo y un futuro imaginario. Ellos habían perdido su seguridad, su futuro real. Cerré la carpeta. La rabia que sentía ya no era solo por mí, era por ellos. Javier no solo era un mentiroso, cruel, era un ladrón de sueños y de futuros. Mi propósito se solidificó, convirtiéndose en algo tan duro y denso como el diamante. Esto ya no era venganza, era justicia. Al día siguiente, me vestí con sencillez, pantalones negros, un suéter de cachemira gris, sin maquillaje, el pelo recogido en una coleta. No quería parecer una socialité despechada. Quería parecer lo que era, una mujer con una misión. Mateo Vargas era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y unos ojos que parecían haberlo visto todo. No me ofreció simpatía ni cumplidos, solo un café negro y una mirada directa. «Señorita», dijo, su voz era grave. «Su amiga me ha dicho que tiene una historia para mí. El tiempo es valioso, el mío y el suyo. Dígame qué tiene». Deslicé la carpeta sobre la mesa. «Todo está ahí dentro. Los documentos, las pruebas. Pero quiero que entienda por qué se lo estoy dando». Le conté todo. No la historia de la boda. No al principio. Le conté la historia del señor Morales. Conté la historia de la madre soltera. Le conté cómo Javier había construido su imagen actual sobre las ruinas de las vidas de estas personas, cómo había utilizado un acuerdo de confidencialidad y un poco de dinero para silenciarlos mientras él ascendía a la estratosfera financiera. Luego, y solo entonces, le conté mi historia. La propuesta, la boda, la apuesta, el mensaje de texto. No lo conté con autocompasión. Lo conté como la pieza final del rompecabezas,
la prueba definitiva de su carácter. El patrón de comportamiento: usar a la gente, ya sea por su dinero o por su estatus, y desecharla cuando ya no sirve. Vargas escuchó en silencio, sin tomar notas, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, abrió la carpeta y empezó a leer. Pasó casi una hora. El silencio en la cafetería parecía zumbar a mi alrededor. Observé cómo sus ojos se movían de un lado a otro de las páginas, cómo su expresión pasaba de la neutralidad profesional a una concentración intensa, y finalmente a una indignación apenas contenida. Cuando cerró la carpeta, me miró de nuevo. «Esto es dinamita», dijo en voz baja. «Pero necesito verificarlo todo. Necesito hablar con estas personas, especialmente con el señor Morales». «Lo entiendo», le dije. «Sus datos de contacto están en el archivo. Solo le pido una cosa. Cuando publique la historia, no me mencione como la fuente principal. No quiero que esto parezca una venganza personal. Quiero que la historia sea sobre ellos, sobre las víctimas. Yo solo fui el catalizador». Él asintió lentamente. «Puedo hacer eso. La historia es más fuerte así. Trata sobre su carácter, no sobre su fallido romance. Gracias por traer esto a mi atención, señorita. Haré lo correcto». Salí de la cafetería sintiéndome extrañamente en paz. Había soltado la bomba. Ahora solo quedaba esperar la explosión. Los siguientes 10 días fueron los más largos de mi vida. La espera fue una forma de tortura. Cada notificación en mi teléfono me hacía saltar. Cada titular de noticias que leía me llenaba de una mezcla de esperanza y ansiedad. Sofía me llamaba a diario para darme ánimos. Mi padre me envió un simple mensaje de texto. «La paciencia es un arma. Confía en el proceso». Intenté vivir una vida normal. Fui al gimnasio. Almorcé con amigos. Visité a mis padres. Pero todo era una fachada. Por debajo, era un manojo de nervios, un arco tensado hasta el punto de ruptura. ¿Y si Vargas no podía verificar la historia? ¿Y si Javier se enteraba y lo detenía? ¿Y si todo mi plan se desmoronaba? La noticia estalló un martes por la mañana. No fue en el periódico impreso. Fue en la portada de su edición digital, la historia principal, con un titular que me heló la sangre y me la encendió al mismo tiempo. El oscuro comienzo de Javier Montes. Las víctimas olvidadas detrás del magnate tecnológico. El artículo era una obra maestra de periodismo de investigación. Mateo Vargas había encontrado al señor Morales. Había una foto de él, un hombre de rostro amable y ojos tristes, de pie frente al pequeño apartamento que ahora llamaba hogar. Su historia, contada con sus propias palabras, era desgarradora. Vargas había encontrado a los otros inversores. Sus historias se entrelazaban, creando un tapiz de engaño y ruina financiera. El artículo detallaba, con pruebas documentales, cómo Javier había liquidado los activos de la empresa para pagar sus propias deudas antes de declararla en quiebra, dejando a sus inversores sin nada. Mi historia, mi fallido romance, fue relegada a un solo párrafo cerca del final, descrito crípticamente como un reciente incidente personal que involucra a una prominente familia de la ciudad, lo que ha vuelto a poner el foco en el carácter del señor Montes y ha llevado a nuevas fuentes a presentarse. Era perfecto. Yo era un fantasma en la narrativa. La historia no era sobre mí, era sobre él, sobre la verdad. El efecto fue inmediato y catastrófico. La historia no solo se hizo viral, explotó. Fue recogida por todas las principales cadenas de noticias financieras. El hashtag Víctimas de Montes se convirtió en tendencia en las redes sociales. La narrativa cuidadosamente construida de Javier como un genio hecho a sí mismo, un visionario audaz, se hizo añicos en cuestión de horas. Fue reemplazado por la imagen de un depredador sin escrúpulos que se aprovechaba de los vulnerables. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Sabía quién era. Dejé que sonara. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente, en la 10ª llamada, respondí y puse el altavoz. Sofía y yo estábamos en mi apartamento, mirando el incendio en línea. Ella me dio un pulgar hacia arriba. «¿Qué has hecho?» Su voz era un siseo, una mezcla de pánico y furia. Ya no era el hombre suave y encantador. Era la bestia acorralada. «Hola, Javier», dije. Mi voz era tranquila, casi aburrida. «No sé de qué hablas. No juegues conmigo. Ese artículo. Tú se lo diste todo. Estás tratando de arruinarme». «¿Arruinarte?», repetí, permitiendo un toque de falsa sorpresa en mi voz. «Pensé que eras invencible. Pensé que siempre ganabas.
¿No es eso lo que publicaste la otra noche? ¿O la apuesta solo cuenta cuando las víctimas no tienen voz? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de su comprensión repentina. Se dio cuenta de que yo lo sabía todo. La apuesta, los amigos, la celebración. Escucha. Su tono cambió abruptamente. Se volvió suplicante. Escucha. Lo siento, ¿de acuerdo? Lo del mensaje de texto fue estúpido. Estaba borracho. Era una idiotez. No lo decía en serio. Podemos arreglar esto. Dime qué quieres. ¿Dinero? ¿Quieres dinero? Te daré lo que quieras. Solo tienes que hacer una declaración. Decir que el periodista te sacó las cosas de contexto, que todo es un malentendido. La audacia de su propuesta casi me hizo reír. Incluso ahora, pensaba que todo tenía un precio, que mi integridad podía comprarse. Es curioso que ofrezcas dinero, Javier. ¿Es el mismo dinero que le quitaste al señor Morales? ¿O el del fondo universitario? ¿De los hijos de esa madre soltera? Otro silencio. Esta vez fue un silencio de muerte. No puedes probar nada de eso, siseó. Oh, Javier, ya está probado. El mundo entero lo está leyendo ahora mismo. Marcus Thorne lo está leyendo ahora mismo. Escuché una inhalación aguda, como si le hubiera dado un puñetazo en el plexo solar. Mencionar el nombre de su inversor clave fue el golpe de gracia. Por favor, susurró, y en esa sola palabra escuché el colapso de todo su mundo. Por favor, no hagas esto. Destruirás todo lo que he construido. Me incliné hacia el teléfono. Tú construiste tu imperio sobre las mentiras y el dolor de otras personas. Yo no estoy destruyendo nada. Simplemente encendí la luz. Y la verdad, Javier, es que nunca construiste nada en absoluto. Solo eras un fantasma en una máquina de humo. Disfruta de la caída. Colgué. Sofía soltó un grito de júbilo y me abrazó con fuerza. Eso fue épico, absolutamente épico. Yo no me sentía eufórica. Me sentía tranquila. Sentía el peso de los últimos meses levantarse de mis hombros. No era la alegría de la venganza. Era la serenidad de la justicia. La caída de Javier fue más rápida y brutal de lo que jamás hubiera imaginado. Marcus Thorne, como mi padre predijo, odiaba el drama. Se retiró de la ronda de financiación esa misma tarde, emitiendo una declaración pública sobre la importancia de la integridad y la ética en los negocios. Sin su inversión principal, los otros inversores huyeron como ratas de un barco que se hunde. Montes Capital implosionó en menos de una semana. Los socios de la apuesta, los mismos que brindaban con él, fueron los primeros en abandonarlo, publicando sus propias declaraciones distanciándose de él y de sus prácticas comerciales inaceptables. El artículo de Mateo Vargas provocó que la Fiscalía del Distrito reabriera la investigación sobre su primera empresa. Con la atención pública sobre el caso, no pudieron ignorarlo. Unos meses más tarde, Javier fue acusado formalmente de fraude. No seguí el juicio de cerca. Ya no me importaba. Él era un fantasma de mi pasado. Pero leí el veredicto. Culpable de todos los cargos. Sentenciado a varios años de prisión y a una restitución financiera masiva a sus víctimas. La restitución ordenada por el tribunal nunca sería suficiente para compensar el daño que había causado. Así que hice una última cosa. A través de los abogados de mi padre, creamos un fondo anónimo. Localizamos a cada una de las víctimas originales de Javier. De forma anónima. Les devolvimos cada céntimo que habían perdido, con intereses, y una suma adicional por los daños y el sufrimiento. Nunca sabrían que vino de mí. Eso no importaba. Lo que importaba era que sus vidas, que él había descarrilado, volvieran a su curso. El señor Morales pudo volver a comprar su casa. Un año después de la boda que nunca fue, vi a Javier por última vez. Fue por casualidad. Yo salía de una reunión en el distrito financiero. Él estaba en la acera, esperando para cruzar la calle. Ya no llevaba sus trajes a medida de miles de dólares. Llevaba ropa barata y gastada. Estaba más delgado, y la arrogancia en su porte había sido reemplazada por un encorvamiento de derrota. Sus ojos, que una vez ardieron con ambición, estaban vacíos. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por una ola de humillación. Apartó la mirada rápidamente, como si mi sola presencia le quemara físicamente. No sentí nada, ni odio, ni triunfo, ni lástima. Era solo un extraño en la acera, un recordatorio de una versión de mí misma que ya no existía. La experiencia me cambió. La princesita, como él me había llamado burlonamente, había muerto en esa suite nupcial. En su lugar,
nació una mujer que entendía su propio poder. Descubrí una fuerza dentro de mí que nunca supe que tenía, una mezcla de la astucia de mi abuela y la estrategia silenciosa de mi padre. Dejé mi trabajo en marketing y me uní a la firma de inversiones de mi padre, no como una heredera, sino como una socia junior. Quería aprender el negocio desde dentro, entender el poder del capital no solo para construir imperios, sino para hacer el bien. Me especialicé en inversiones de impacto, financiando empresas que tenían un propósito social y ético. Mi vida no era la película romántica que una vez había soñado. Era algo mucho mejor. Era real. Estaba forjada en el fuego de la traición, pero moldeada por mi propia mano. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en cómo te levantas. Y yo me había levantado, no solo para mí, sino para aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. Javier había hecho una apuesta. Quería ver si yo decía sí. Al final, la pregunta más importante no fue la que él hizo, sino la que yo me hice a mí misma después de que todo se derrumbara. ¿Quién iba a ser yo ahora? Y mi respuesta fue, la ganadora. No de su juego estúpido, sino del mío.